Peronista cheto es Kicillof. Yo soy un peronista tradicional. No sean malo. Ah, ¿es algo más? ¿Es una connotación negativa? No, como lo dice ella, que yo la conozco, sí. Ah, bueno. No, yo no lo tomo como connotación negativa. No, hay chetos y chetos, bueno. Pero, claro, hay chetos y chetos, hay tradicionales, hay conservadores, hay Más populares. San Antonio de Areco es una cuna de tradicionalismo popular, digamos. No conservador, Así es. Tradicionalismo popular. Así es. Eso somos nosotros. La mirada urbana del interior, de las zonas productivas, tradicionalistas, con fuerte raigambre cultural, de creer que el interior es el campo. Y además de creer que el campo son los grandes terratenientes o grandes superficies de cultivo sojero, que además está en manos de fondos de inversión que ni siquiera son nacionales. Entonces pensamos que haciendo una reunión con el titular de la sociedad rural o yendo a caminar a Expo Agro, nos estamos amigando con el interior. Y nada más alejado de la realidad que eso. San Antonio de Areco es un municipio históricamente hostil al peronismo. No a los sectores populares, pero sí hostil al peronismo por una cuestión cultural del siglo XX, ¿no? Porque San Antonio de Areco, si bien fue un bastión muy fuerte del rosismo, del federalismo, San Antonio de Areco dio gran parte de los héroes de obligado, hombres y mujeres. San Antonio de Areco era una reserva de milicias y caballos para las contiendas federales y además aportó muchísimos hombres y mujeres para acompañar las gestas heroicas de Belgrano y San Martín, que siempre pasaban por San Antonio de Areco para proveerse de alimentos, de caballos y de milicias. En toda la historia, San Antonio de Areco tuvo 4 intendentes peronistas y todos fueron destituidos. Nunca ninguno pudo terminar el mandato y mucho menos lograr la reelección. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hicimos un contrato social con los sectores populares de San Antonio de Areco muy fuerte, que nada tiene que ver con abrazar a la sociedad rural ni a los grandes productores de superficies extraordinarias de soja. Tiene que ver con defender determinados intereses de los laburantes, que son los descendientes de esos gauchos que dieron su vida en vuelta de obligado, de los humildes, de los barrios, de construir de la periferia hacia el centro, de recuperar nuestros símbolos culturales, de abrir las puertas del museo y de este lugar tan emblemático para el sector gauchesco a todos los sectores de la cultura local, popularizar la cultura criolla. Eso tiene que ver con el interior, ¿no? La fuerza interior es recuperar nuestra historia cultural, nuestras raíces, acercar la producción a todos los sectores de las comunidades, que no sea una producción que esté limitada exclusivamente a venderle a los grupos concentrados de poder, sino generar soberanía alimentaria, apostar a los pequeños y medianos productores a que hagan, además de emprendimientos saludables, producción que hoy está también monopolizada. ¿Cómo no vamos a tener en San Antonio de Areco, que era un lugar muy tradicional de producción láctea y de tambos? Hoy ya no queda un solo tambo en esta zona. Y eso no es San Antonio de Areco, se replica en prácticamente toda la extensión del interior bonaerense. Por eso decimos que la fuerza interior es clave. No hay una mirada respecto al potencial extraordinario que tiene el interior. ¿Cómo es posible que nuestro movimiento, que en su momento con Perón puso en marcha nuevamente los talleres ferroviarios, la importancia del transporte con industria, trabajo y capitales argentinos, la gratuidad y el despliegue de la educación superior universitaria, educación técnica, educación agraria, eso fue producto del peronismo? ¿Cómo es posible que hoy en el siglo XXI ese movimiento no esté hablando de transporte ferroviario, de recuperación del interior, de crear más universidades para garantizar arraigo? ¿Cómo no estamos hablando de arraigo? De que los jóvenes, las comunidades puedan desarrollarse en sus pueblos y comunidades y no tener que migrar a los grandes centros urbanos para conseguir un laburo o una vivienda. Hay como una cuestión que para mí a esta altura ya es atávica.
de pensar el conurbano, las grandes concentraciones urbanas como un lugar de desarrollo. Estamos muy lejos de eso. Hay mucha gente que migra del interior al conurbano a tener los beneficios mínimos de la salud, por ejemplo, no solamente conseguir trabajo, sino tener un hospital cercano, porque ha habido una política que yo creo que en algunos casos ha sido premeditada, debo decir, los años 90, cuando eliminaron el ferrocarril como manera de conexión, no solamente de las actividades productivas, sino de las poblaciones del interior. El fin del ferrocarril implicó que muchos pueblos que habían sido creados a la vera del ferrocarril quedaran sin vida. Digamos, la gente siguió viviendo, pero quedaron sin vida. Y las políticas económicas practicadas en aquel momento y en este momento muestran pueblos como Villa Cacique en Barker, que con el cierre de Loma Negra se convirtió en un pueblo fantasma, o Patricios, o La Niña en 9 de julio, digamos, la desaparición de la actividad láctea, como expresaba Paco, y la desaparición de los mataderos, la desaparición de lugares de concentración productiva regional, hicieron que el pueblo quedara sin horizonte, sin vida. Y paralelamente a eso el Estado, hubo una mirada del Estado para mí equívoca, que también abandonó las políticas, las grandes políticas públicas. Yo recuerdo las primeras veces que se habló del canal mercante fue en el gobierno de Antonio Cafiero, allá por el 87, 88, y que hubo un intento de tener una política respecto al tema hídrico en la provincia de Buenos Aires, las encadenadas, el arroyo, el canal mercante. Luego eso se abandonó en los gobiernos siguientes, en algunos por falta de recursos. No necesita abogado Felipe Solá, y yo no soy la abogada de Felipe Solá, pero la verdad que en el gobierno de Felipe hubo muy escaso recurso para poder abordar estas grandes obras públicas. Pero entonces, sumado al despoblamiento de los sectores rurales en el interior, producto de la desaparición del tren y la desaparición de la actividad productiva, la migración a los centros urbanos, el fin de la producción con posibilidades de comercialización. La provincia fijó su vista en la metalmecánica y en la actividad metalúrgica y en la actividad textil relacionada con el conurbano, pero no puso mirada en las actividades productivas del interior. Y hubo toda una primera etapa en la gestión de gobierno que había que salir de la crisis que significaba el gran conglomerado urbano. Porque si no es imposible también administrar la gestión. Ahora, luego me parece que existieron pocas iniciativas respecto del interior de la provincia, y yo, aunque no lo sepa él, yo soy una gran defensora de Paco Durañona y una gran defensora de lo que dice, porque nadie puede imaginarse gobernar o ser candidato en una provincia como la nuestra, que es el 40% del PBI, el 40% del electorado nacional, el 40% de todo, si no integra sus realidades. No existe la realidad del conurbano aislada de la del interior. Y por otra parte, es como, no sé, es como renegar del 50% de las posibilidades que tenés de crecimiento. Es como si el marido dijera o la mujer dijera: yo llevo adelante mi casa sola. Está negando el 50% de las oportunidades que tiene su compañero o su compañera. Y me parece que en la provincia pasa lo mismo.